Bien, en esta presentación vamos a mostrar cómo obtener los factores en el análisis factorial, los factores jerarquizados. Nos vamos a estadígrafos, técnicas exploratorias multivariadas, análisis factorial. En este panel seleccionamos las variables que vamos a trabajar. Podemos tener varias o una buena cantidad de ellas, pero nosotros decidimos cuáles variables están involucradas en el análisis. Dejamos esto así por default, dejamos así el caseways del borrado de datos perdidos, lo cual nos indica que si está un valor ausente, ese renglón, ese caso se elimina, ¿no? Damos OK. En este panel lo que andamos buscando son los componentes principales que tienen esas variables seleccionadas. Y aquí vamos a trabajar con 217 casos. Le dimos caseways, eliminó 7 y va a trabajar con 210. Y hay 28 variables seleccionadas. Por lo tanto, el análisis puede obtener hasta 28 factores. Cuando no sabemos cuántos factores puede tener nuestra base de datos, le damos el máximo que puede aceptar, o sea, bajo el supuesto de que cada una de las variables se comporta como un factor. Déjenme ponerle una más para que vean el error que arroja. Al darle a OK, nos marca que no es un número válido y entonces podemos procesar nada más hasta la cantidad de variables que tenemos en el análisis. Entonces aquí vamos a ponerle 28 y solo el sistema va a ajustar la cantidad de factores. Le damos OK y aquí en Eigenvalues, valores propios, nos arroja cuántos tiene. Ahí detectó 7 factores. Hay 7 variables complejas dentro de las 28 que seleccionamos y esos 7 factores explican el 79% de la varianza. Seguimos con el análisis, nos vamos a cargas. Aquí en la rotación generalmente se selecciona rotación varimax, row o varianza máxima. Para resaltar los factores, aquí hay un criterio que tenemos que decidir. Hay criterios objetivos, como en el caso que vamos a usar ahorita, y hay criterios empíricos que manejan algunos autores. De determinada cantidad de sujetos se maneja un corte. Es un criterio de exclusión-inclusión. O sea, es un criterio que nos permite identificar qué variables quedan incluidas en los factores o en un factor y qué variables quedan excluidas. Esto bajo el supuesto de que el análisis factorial toma para su primer análisis o para arrancar la matriz de Pearson, una matriz cuadrada de Pearson, donde en las columnas y en los renglones tenemos las variables. Entonces hay un cruce de correlaciones con una diagonal de unos. Eso es lo que hace primero y de ahí obtiene los factores. Entonces, si estamos trabajando en nuestra investigación con análisis de Pearson o con correlaciones, hay un criterio para aceptar y rechazar de correlaciones de Pearson a X nivel de error. Vamos a decir al punto 0,5, un alfa de 95%, le corresponde una correlación positiva o negativa para aceptar o rechazar la hipótesis. Ese criterio es el que vamos a usar aquí y ahí vamos a introducir en ese recuadro cuál es el criterio o la R positiva o negativa, la R absoluta, en el cual se corta o se decide más bien el rechace de la hipótesis nula de Pearson y ahí ponemos el valor de acuerdo al nivel de significancia que hayamos trabajado. Aquí estamos listos para darle el resumen. Tenemos aquí los factores. Carjo 7. Es un análisis exploratorio. Si estuviéramos trabajando con una investigación que fuera abierta, que todavía no sabemos cuáles son los factores que hay en ella, y aquí ya nos arroja que hay 7. Entonces cada uno de estos factores tiene carga, forma
significativa, lo que vimos ahorita de Pearson, el nivel de confianza que se tenga, las variables que están en ese factor. Las que están en rojo son las significativas y las que están en negro son las que se rechazan. Entonces a este factor hay que revisar cuáles son las variables que caen y hacer su lectura o su descripción de qué tienen en común estas variables en este factor. Igual en el segundo, el tercero. Si hay alguna variable que cae en forma inversa, en forma negativa, pues se lee al contrario. Es una lectura muy semejante a la que se trabaja con las correlaciones. Por ejemplo, vamos a decir que este factor cargó la variable crear, observar, profundizar, todas estas que están aquí. El trabajo de nosotros en una fase exploratoria es identificar qué variables que tienen en común todas ellas. ¿Por qué es que se juntaron? Y ponerle un nombre. Esto, insisto, en la fase exploratoria, en que no tenemos todavía una estructura previa, buscando o aplicando el principio de parsimonia, o sea, reducir la cantidad de variables que tenemos y explicar el fenómeno que estamos observando. Ya tenemos eso, sabemos que tenemos 7 factores. Si estamos trabajando en una base de datos, en una investigación en las cuales se está replicando un trabajo, vamos a suponer que en un país, vamos a decir en otro país, se creó una prueba, un test, y está dando resultados allá. Lo que queremos ver es si en nuestra cultura, en nuestra sociedad también aplica lo mismo. Entonces estamos replicando. Eso sería una estrategia confirmatoria. Para eso utilizamos este botón que está aquí de factores oblicuos o análisis jerarquizado de factores oblicuos. Lo que nos arroja aquí es los factores de forma lo más independiente posible, según nuestras bases de datos. Y aquí empezamos a diferenciar cuáles son las variables que caen en un solo factor. Las que caen en forma negativa. Vamos a suponer que tenemos esta variable y nuestro trabajo sí tiene, de forma confirmatoria, tiene 7 factores. Vamos a suponer también que esta estrategia supone que los factores son independientes, que no están vinculados entre sí. Y cuando salen algunas variables que cargan en forma significativa en 2 o más factores, a esa variable hay que ponerle atención. Algo está pasando que la población la está tomando como si fueran 2 cosas o 3 cosas diferentes. Entonces sí hay que tomar decisiones de descartar, de revisar su redacción, ver por qué se confundió, en fin, para ajustar nuestro instrumento. Esta es en el esquema en un trabajo confirmatorio. Son factores oblicuos, el primer y segundo factor, así le llaman, o factores únicos, primarios y secundarios. Cuando andamos confirmando, se le llama ipsativa, es sobre un instrumento, una test, una prueba que ya está cerrada, que ya fue trabajada y se mide solamente eso que se está contemplando en esa prueba. Si estuviéramos explorando, como en el caso anterior, estaríamos en una estrategia nomotética, basada en normas, como lo que vimos de las correlaciones de Pearson y la prueba de hipótesis. Entonces, aquí lo que hay que revisar son la carga que cae, los factores, sus factores, y que no se dupliquen, que no caigan en varios factores. En caso de que sea así, que cargó en varios, vamos a decir este de arriba, el primer factor siempre es el más complejo, del cual se desprenden los demás. Por eso siempre cargan la mayoría de las variables. Entonces hay que poner atención para el análisis de inclusión de variables en factores, los otros 2,
Por ejemplo, este cayó muy bien, actualizar, pero salió negativa. Hay que revisar cómo se preguntó en esa. Aquí cargó en estas comunicar, cargó en varias. Y hay una que está cargando de forma negativa. Y muy probablemente se anule ese reactivo o se precise su redacción. Eso es lo que hay que revisar. Una vez que tenemos el resultado, sobre todo en la estrategia ipsativa o confirmatoria, lo que vamos a hacer es, esta tabla la vamos a copiar, seleccionamos y copiamos con encabezados y la mandamos hacia el final de un documento, porque esto ya es evidencia y hay que exhibirla. Y una vez que hacemos eso, el resumen de esto, o sea, donde se tomaron las decisiones en las cargas factoriales en rojo, significativas, eso es lo que vamos a dejar. Y lo podemos exhibir en primera instancia en un apartado de resultados o del análisis donde estemos haciendo en un documento. Para hacerlo, aquí en la izquierda le damos botón derecho, le damos copiar y le damos pegar como al último como hijo, le llaman. As last child. O sea, se desprende de esa misma la tabla. Y a esta tabla seleccionamos los negros y empezamos a borrar. Y empezamos a borrar todo lo que estén. Y este sería un resumen. Una vez borrado los no significativos en nuestra tabla copiada, está la original, aquí está la copiada limpia. Esto nos da más limpieza. Ya podemos revisar los factores. La idea de esto es cuando tenemos un trabajo confirmatorio, ipsativo, o sea, que está cerrado ya. O sea, no hay que explicar pruebas de hipótesis, no hay que explicar el origen de la base de datos o del instrumento más bien. Hay que tomar decisiones sobre qué hacer con los reactivos que caen en varios factores. La premisa principal de este análisis es que cada uno de los factores son independientes de unos con otros. Y obviamente un reactivo que mide 2 o 3 cosas no es un reactivo deseable, puesto que no sabemos qué parte de su varianza está incluida en el factor en que carga. Entonces, este análisis nos sirve para confirmar y para ajustar nuestro trabajo, para afinarlo bajo la premisa de que no es el único ejercicio que se va a hacer. O sea, esto hay que seguir trabajando. El proceso de estandarización, de validación de pruebas no termina aquí. Obviamente hay que seguir aplicando, hay que seguir observando, seguir analizando hasta ajustar los factores y las variables que cargan ahí. Probablemente, por ejemplo, alguna variable que carga en varias, esta se descarte, pero se descarta tal como fue redactada, pero se puede dividir en otras 2 o 3, en este caso 3 variables más. O sea, el instrumento se modifica incluyéndole para esta variable otras 3, donde se diferencie buscar información bajo la premisa de que los respondientes, nuestra población, entendió por lo menos 3 cosas ahí en esa situación. Búsqueda de información textual, de multimedia, texto, iconográfica, en fin, a qué tipo de información. Entonces vamos otra vez a campo y volvemos a aplicar y volvemos a analizar. Es un trabajo arduo, sí es pesado. El proceso de estandarización no es cualquier cosa.
al trabajar con un instrumento de investigación, se van a tomar decisiones con ese instrumento y las decisiones pueden ser muy delicadas, o sea, no es cosa sencilla estar creando un instrumento para diagnóstico y tratamiento cuando nuestras variables no son claras y nuestros factores no son independientes. Bien, este fue una presentación sobre estrategias factoriales confirmatorias.